esas emociones las sientes, no las quieres expresar porque son malos sentirlas. ¿Y dónde las pones? Pues las pones en un lugar que a todo el mundo le encanta, que es en el cuerpo. Ahí se quedan acumuladas hasta Claro. que las voltees a ver. La obesidad no tiene que ver solamente con el cuerpo, hay obesidad emocional. Coleccionar kilogramos de peso es obesidad física, y coleccionar emociones no transitadas, no miradas, no vistas, es obesidad emocional. Hola y bienvenidos a un episodio más de Soy Impacto Real, el podcast. Mi nombre es John Mejía y estoy feliz que me estén acompañando el día de hoy. Y como en episodios anteriores, tenemos un invitado muy especial. Él es una persona que conocí hace un par de años en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando yo estaba lanzando mi libro de Soy Impacto Real. También es autor, es conferencista, coach y es nutriólogo físico y emocional. Y me encanta y por eso lo tenemos aquí en este episodio. Juan Manuel, bienvenido. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar contigo y con tu público. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues con un tema increíble que se acerca justamente de lo que pesa en el interior, no solamente el cuerpo, sino lo que a veces pesa adentro, que es a veces mucho más pesado que lo que hay afuera. Estoy seguro que este es uno de esos episodios que va a estar lleno de pepitas de oro. Mucha carnecita en el hueso, como dicen en Colombia. Pero antes de entrar en detalle, hay una pregunta que todos los invitados de Soy Impacto Real responden. Y Juan Manuel, ¿qué es impacto real para ti? Para mí, impacto real tiene que ver con la capacidad que tengas de dejar huella no solamente en el otro, sino en el mundo, sino que realmente tus acciones que se tienen que a completar junto con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces, vayan dirigida a una flecha que realmente deje una huella que logre que los demás alcancen su mejor versión al igual que tú. Buenísimo. ¿Hace cuánto eres nutriólogo? ¿Cuánto llevas en Bien. la industria? Yo tengo 24 años de ser nutriólogo clínico, y desde hace más de 12 años me especialicé en toda la cuestión emocional del peso. Y esto con la necesidad de darme cuenta que cuando estaba yo trabajando la parte física de un ser humano, me di cuenta de la correlación tan importante que existía entre lo que estaba pasando adentro con lo que estaba pasando afuera, y cómo todo lo que no se controla, todo lo que no se transita, todo lo que no se expresa. Conozco una cantidad de personas que quieren verse bien y trabajan en verse bien. Van al gimnasio, todos se cuidan, la ropa, todo, pero por dentro esa parte emocional a veces no es la más estable, la parte mental, su crecimiento, la parte del ser. Y con lo que tú me dices, tú combinas las dos partes, adentro y por fuera. Así es, no solamente basta con trabajar el bienestar, sino también trabajar el bien ser. Las dos tienen que ir de la mano. Es importante entender que nuestro cuerpo físico está conformado por otros tres cuerpos: el espiritual, el mental y el racional. Y estos tres cuerpos tienen que ser nutridos de igual forma con sustancias positivas, con sustancias que nos ayuden a tener una mejor versión de nosotros mismos. Esto quiere decir que al igual que existe comida chatarra, también existe información chatarra, existen libros chatarra, existen redes sociales chatarras con las que a veces nos relacionamos, que eso también nos desnutre en los otros cuerpos, no nada más el físico, sino el racional, el espiritual y el mental. Y esto hace que nosotros no podamos tener una mejor calidad de vida. Es por eso que cuando nosotros entendemos que tenemos que ecualizar estos tres cuerpos de una manera óptima, dándoles una nutrición entera, una nutrición completa, que vaya de acuerdo a nuestras propias características, porque es como la nutrición física, es como la nutrición humana, ¿no? Cada uno de nosotros necesitamos y requerimos cosas particulares. Pasa lo mismo también con la nutrición emocional. No todos necesitamos lo mismo, no todos estamos requiriendo las mismas herramientas para poder ser una mejor versión de nosotros, sino que cada uno de nosotros tenemos que aprender a trabajar lo que requieren nuestros cuerpos para poder tener una nutrición completa. Me encanta todo lo que estás diciendo. Ahora, yo soy nuevo en esto, quiero iniciar. ¿Por dónde me guías o cómo sería una consulta contigo? Bien, al principio tenemos que comprender que nuestro cuerpo simplemente es el sensor de la mente y del corazón, y que todo lo que pasa en el interior, el cuerpo lo grita.
el cuerpo lo va a expresar. Y que tener sobrepeso no solamente tiene que ver con el tema de la alimentación, sino también tiene que ver con todas las emociones que nosotros no transitamos, las emociones que sentimos de manera natural, que sentimos de manera humana, porque todos los seres humanos sentimos emociones, nada más que a veces cuando las sentimos no sabemos a dónde ponerlas ni qué hacer con ellas, porque desde que somos pequeños, John, nos dijeron que las emociones, muchas de ellas no las podíamos sentir. Es decir, que no podíamos sentir miedo, que no podíamos sentir enojo, que no podíamos sentir envidia, que no podíamos sentir ira. La realidad es que sí las sentimos. Nos dijeron que no las podíamos sentir porque eso nos hacía ser una mala persona. Ya sabes que si tú te das la oportunidad de sentir envidia o ira o miedo o etcétera, en ese momento eres señalado, eres juzgado porque no eres una buena persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas emociones las sientes, no las quieres expresar porque son malos sentirlas. ¿Y dónde las pones? Pues las pones en un lugar que a todo el mundo le encanta, que es en el cuerpo. Ahí se quedan acumuladas hasta que las voltees a ver. La obesidad no tiene que ver solamente con el cuerpo. Hay obesidad emocional. Coleccionar kilogramos de peso es obesidad física. Y coleccionar emociones no transitadas, no miradas, no vistas, es obesidad emocional. Es decir, el acumulo de emociones que no miramos, que no atendimos. Ya, es lo que me estás, o sea, lo que estás diciendo me resuena tanto, porque de nuevo, conozco muchas personas que quieren trabajar en el afuera, en el tener, en el verse, pero no trabajan en el ser, en el adentro. Y tú me estás mencionando, me estás dando una foto clara, una imagen clara de la importancia de trabajar en las dos. Y especialmente hoy en día que las emociones están de moda, que todo el mundo está hablando de emociones, pero realmente no comprendemos ese tipo de emociones, cómo afectan nuestra parte física, cómo afectan lo que hacemos todos los días. Fíjate algo bien importante, John. No existe un pensamiento que no tenga una consecuencia biológica. Chécate lo que estoy diciendo. No existe un pensamiento que no tenga una consecuencia biológica. Absolutamente todos nuestros pensamientos son generados ¿por quién? Por nosotros. Por lo tanto, lo que yo estoy pensando, ¿quién es el responsable? Yo. Después de un pensamiento se genera una emoción. Es decir, después de pensar algo, inmediatamente se genera una emoción provocada por ese pensamiento. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tengo un mini Juan acá, un mini John acá, y te dice, eres insuficiente. Ok. ¿No? En ese momento se genera una emoción de rechazo, una emoción de ira, de enojo, de dolor. ¿Contra quién? Contra el que te dijo eso, que eres tú mismo. Después, cuando tú mantienes esa emoción durante más de 28 días, se convierte en un estado de ánimo. Entonces, el estado de ánimo que es en el cual tú amaneciste el día de hoy, tiene que ver con un pensamiento inicial que te provocó una emoción que se convirtió en un estado de ánimo cuando el responsable de ese estado de ánimo es lo que pensaste de ti. Entonces, ¿cómo puedes controlar las emociones? La única forma que tienes de poder controlar una emoción es controlando tu pensamiento, porque las emociones son incontrolables, las emociones son súbitas, se sienten en el cuerpo, son involuntarias y absolutamente todos somos capaces de sentirlas. El problema es que cuando no son escuchadas, se van a plasmar en el cuerpo hasta que les hagas caso. Ahora, la obesidad física no tiene nada que ver con la obesidad emocional. Puede ser que una persona esté delgada, esté en su peso ideal, tenga un cuerpo envidiable y tenga obesidad emocional por todo lo que viene cargando dentro. Vamos a imaginar que la palabra obesidad es igual a inflamación. Entonces cambia por completo la perspectiva, porque al momento que yo te digo que la obesidad es inflamación, puede ser que yo no esté inflamado del cuerpo, pero que sí esté inflamado del hígado, que sí esté inflamado de la tiroides, que esté inflamado del páncreas, que esté inflamado del intestino. ¿Por qué? Porque he retenido las emociones y no les di una salida. Al momento que yo siento una emoción, las que le llaman negativas, que son necesarias, no que sean negativas, son necesarias, mi cuerpo segrega cortisol. El cortisol es la hormona de la sobrevivencia. El cortisol es necesario para que nosotros podamos almacenar energía y poder sobrevivir ante lo que nos está atacando, poder tener una reacción asertiva sobre lo que está arriesgando nuestra vida. Pero ¿qué pasa, John? Si lo que me tiene tan enojado, lo que me tiene tan preocupado, lo que me tiene tan molesto es algo que pasó hace 10 años, o hace que pasó hace 5 años, o hace una semana, o en mi infancia. Yo recreo ese evento en mi mente como si estuviera pasando en el aquí y en el ahora, y mi cuerpo reacciona biológicamente a eso que estoy imaginando, y eso justamente es lo que hace que el cortisol se acumule.
Y Sí, ese sí. cortisol acumulado, eso es lo que inflama el cuerpo, lo que causa la inflamación celular. ¿Qué pasa si eso que me tiene tan enojado es algo que estoy imaginando que esté en el futuro? Por ejemplo, y si me Ujú. quedo sin trabajo, y si no me contratan, y si nadie llega a mi plática, y si me dejan, y si me ponen el cuerno, no está sucediendo en el tiempo presente, pero estoy imaginando que va a pasar. Y como estoy imaginando que va a pasar, mi cuerpo reacciona biológicamente segregando hormona de la sobrevivencia, que es el cortisol, sobre algo que está amenazando mi vida, pero que no está sucediendo. Por lo tanto, me inflamo para poder sobrevivir sobre algo que no está pasando y eso es lo que acumula la inflamación celular. Estar Wow. no presente en el presente, cuando estoy en el futuro o cuando estoy en el pasado, pero no estoy viviendo mi aquí y mi ahora. ¿Y cómo haces para controlar el pensamiento entonces? Pues la única forma es el autoconocimiento, justamente, ¿no? El saber que tú eres el generador de esos pensamientos y que tengo que, como un gimnasio, tengo que practicar. Cuando yo voy al gimnasio empiezo a levantar pesas, empiezo a mover aparatos para hacer músculos y que esos músculos estén fuertes y estén firmes para que yo pueda después levantar mucho más peso. Es lo mismo exactamente con la parte emocional y la parte mental, ¿no? Tengo que ejercitar, generar pensamientos que siempre sean a mi favor. Uno de los problemas que más nos enfrentamos es que las personas viven en paranoia y la paranoia es pensar que todo lo que está ocurriendo, tal cual como está ocurriendo en nuestra contra. Ya sabes, se me ponchó la llanta para que no llegara yo rápido, me encontré a tal persona que no me quería encontrar y que todo lo que está sucediendo no es a mi favor. Por el contrario, cuando comprendemos que todo lo que ocurre es para alcanzar nuestro más alto bien, empezamos a vivir en una frecuencia vibratoria que se llama pronoia. Y la pronoia es la capacidad de saber que todo lo que ocurre está bien, es correcto. Y que muchas veces nosotros tenemos una mente tan controladora que quisiéramos que todo ocurriera tal cual como lo tenemos en mente, y eso es lo que no nos hace disfrutar la vida, porque queremos controlarlo todo, queremos que no lleve el día de nuestro cumpleaños, queremos que la gente nos dé lo mismo que nosotros damos, quisiéramos no envejecer, quisiéramos ser felices por el otro, quisiéramos tener salud por otra persona. Y eso lo único que ocurre es que nosotros segreguemos cortisol de manera crónica por querer controlar lo que es incontrolable, que es la vida misma. Ya lo decía Darwin, el que no se adapta desaparece. Me encanta lo que estás diciendo y yo podría decir, en otras palabras, que nuestros pensamientos determinan nuestras acciones y nuestras reacciones, tanto física como emocional, porque estás hablando de los químicos del cuerpo del cortisol, pero también estás hablando de esas acciones que tomamos o cómo nos expresamos de las mismas acciones. Se me ponchó la llanta porque no, tenía que llegar tarde. O sea, y hay personas que viven así. No puedo llegar temprano porque siempre pasa Claro. algo. Y aparte no aprenden a disfrutar lo que subyace detrás de su conflicto. Chécate. ¿Por qué se te ponchó la llanta, John? Pues porque tienes coche. Si no tuviera yo coche, no se me hubiera ponchado la llanta. Entonces ahí es donde hay un factor de agradecimiento, ¿no? ¿Por qué tuve un problema con mi hijo? Pues porque tengo un hijo. Entonces hay un factor de agradecimiento. ¿Por qué tuve un problema en el trabajo? Porque tengo un trabajo. Ahí hay un factor de agradecimiento. Muchas veces no lo sabemos ver, no lo sabemos mirar porque nos seguimos comparando en los programas con todos los demás. Queremos a veces ser alguien distinto a lo que somos. Y ahí es donde viene la famosa prosperidad. El ser próspero es Ok. alcanzar nuestro máximo potencial para el cual nosotros fuimos creados, sin querer pretender ser algo diferente a lo que somos. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con las plantas, ¿no? Las plantas son prósperas porque son lo que les tocó ser y no pretenden ser algo diferente a lo que son. Nosotros, pues, estamos en un programa familiar primero, político, cultural, regional, que nos indica cómo deberíamos de ser. Y te ponen un nombre, y te ponen una camiseta de que le tienes que ir a un buen equipo de fútbol, y te ponen una religión, y de repente cuando tienes un despertar a la conciencia y te cuestionas asertivamente y te dices, ¿esto soy? O sea, realmente esto es lo que soy. Ahí es donde viene la responsabilidad de pelear por tu identidad, ¿no? Y el mejor regalo que te puedes dar primero a ti mismo es la identidad, es de verdad dejar de pretender ser alguien que no eres. Para eso tienes que aprender a vivir, ahí les va otra herramienta, en autorreferencia. La autorreferencia es la Ok. capacidad de medirte con tus propios valores, con los valores que tú mismo has desarrollado y qué está bien y qué no está bien para tu vida, de acuerdo a tu propia intuición.
Y esto, John, aunque no lo quieran creer, está completamente relacionado con la nutrición. ¿Por qué? Porque la nutrición que tú le des a tu mente, a tu alma, a tu emocionalidad, tiene que ver forzosamente con la nutrición que le estás dando a tu cuerpo. Porque, ¿por qué comemos comida chatarra? Porque no sabemos el valor de nuestro ser. Yo siempre les pongo un ejemplo. Si tuvieras un auto último modelo estacionado en la puerta de tu casa, ¿dejarías que la gente fumara dentro del coche? ¿Dejarías que los niños comieran de chocolate en los asientos? ¿Dejarías que la gente entrara con una mascota sucia dentro del carro? Si se te ponchara la llanta, ¿lo llevarías a la talachería de la esquina o a la agencia? Ahí está tu respuesta, porque sabes el valor del auto. Si yo te regalara una orquídea en una maceta ahorita, ¿la regarías con refresco de cola light? Pues no, claro no. Porque tu intuición dice que la vas a matar, pero eso no lo creemos con nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es la raíz del autocuidado? El autoamor. ¿Y cuál es el origen del autoamor? El autoconocimiento. Tú no puedes amar algo que no conoces. Algo que no conoces sus dones. Al momento que tú empiezas el proceso de amor, no tienes la necesidad de destruirte. Tengo una frase muy buena que viene en mi libro, que se enoja engorda, que dice: amarme es autoprotegerme de mi propia capacidad de destruirme. Imagínate. Buenísimo. Antes de que nos hables de tu libro, yo sé que las personas que nos están viendo y nos están escuchando quieren saber más de ti. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Claro que sí, búsquenme en Instagram como Juanma Romero 88, en Facebook como Juan Manuel Romero, el que se enoja engorda, que es el título de mi libro, y pueden encontrarme también en X, antes Twitter, como Juanmarobi 88. Buenísimo. Cuéntanos de tu libro. Claro que sí. Yo desde hace más de 10 años me di cuenta que existía una correlación directa en la parte emocional junto con la parte física, porque todas las personas que venían a mi consulta me di cuenta que traían algo en común, que era una enfermedad que yo creo que es la enfermedad del siglo, que es la inmediatez. Todo lo querían en este momento, rápido, fácil, y si no encuentran en la inmediatez la respuesta, entonces viene el enojo inmediato, viene un enojo súbito. Querían la consulta rápida, querían que los atendieras rápido, no querían esperar, querían bajar de peso rápido, querían resultados inmediatos. Y fue cuando me di cuenta que la gente vivía enojada, y el enojo no era con la vida, era con ellos mismos. No siempre las personas enojadas están enojadas con el público, o no siempre las personas enojadas tienen un mal carácter. Es un enojo conmigo. ¿Por qué? Porque no soy suficiente. ¿Ante quién? Ante un programa. Al programa que me dijo cómo yo tenía que ser, cómo tenía que ser un buen padre, cómo tenía que ser un buen hijo, cómo tendría que ser una buena profesionista, las expectativas que tiene el sistema sobre mí, ¿no? Si soy el primogénito, si fui mujer y querían que fuera hombre, si no me gusta el fútbol y me tenía que gustar el fútbol, si me dedico al desarrollo humano cuando me tenía que ser abogado, porque toda mi familia es de abogados. Y estas expectativas que me ponen a mí una vara muy alta sobre lo que yo debería de ser, me hacen que me enoje conmigo por no ser suficiente. Por eso empiezo a vivir vidas ajenas. Por eso me doy cuenta que la vida del otro es más importante que la mía. Y le dejo de poner atención a mi cuerpo, a mi vida, a mi alimentación, a mi ejercicio, a mis tiempos de recreo. ¿Por qué? Porque no soy suficiente, no lo valgo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vivo segregando cortisol de manera crónica, porque el enojo segrega cortisol. ¿Para qué segrega cortisol el enojo? Para que yo sobreviva. Siempre les pongo un ejemplo, John. Imagínate que tienes una herida acá, que te cortas. ¿Qué es lo que hacen todas las células de alrededor de esa herida? Se van a inflamar. ¿Para qué? Para proteger a la herida. Por eso se inflaman, para proteger a la herida. Las células de nuestro cuerpo son altamente selectivas y son permeables, permiten el intercambio de información con el medio. ¿Qué sucede cuando esa célula es lastimada, es vulnerada, es agredida? Se inflama para que no exista ese intercambio. No sale información ni entra información. Como un método de protección, eso es una célula. ¿Qué pasa si tienes una herida primaria? Un abandono, un abuso físico, emocional, económico. ¿Qué pasa si tienes cualquier tipo de herida, la que tú quieras? Una humillación. En ese momento todo tu cuerpo se va a inflamar. ¿Para qué? Para proteger a la herida. ¿Cuándo va a desinflamarse? Cuando la herida sana. ¿Qué pasa si nunca trabajas la herida? Ahí está tu inflamación. Vivimos inflamados física y mentalmente.
Y la inflamación no solamente es de las células del cuerpo, las células también que se inflaman son las de los órganos internos. Te repito, puedes estar delgado y puedes tener inflamadas las células de la tiroides porque todo lo que querías gritar no lo gritaste, entonces toda la energía se va para acá, se acumula aquí el cortisol y esto se inflama. Y luego puede estar inflamado del páncreas y puede estar inflamado del intestino porque todas las noticias, digamos, que tú recibes se tienen que digerir. ¿Y a dónde se va la digestión? Al estómago. Si yo recibo una noticia que no supe digerir, inmediatamente mi estómago se va a inflamar, ¿sí? ¿Y qué pasa si no trabajo la herida? Se va a quemar, se va a mantener inflamado. Hay una correlación directa entre la emocionalidad y lo que pasa en tu cuerpo. Y es importante que el tratamiento siempre sea en conjunto con la parte médica, con la parte emocional, siempre. ¿Para qué? Para que podamos avanzar. No podemos deslindar que nuestro cuerpo tiene una parte emocional. No la podemos deslindar y si lo deslindamos, por eso a veces no hay el resultado que queremos de manera física. O al revés, ¿no? Trabajamos la parte emocional increíble, pero no decido hacer una alimentación saludable ni hacer deporte. Porque hay que recordar que para poder contrarrestar el cortisol biológico que se segrega ante la respuesta a la sobrevivencia, nuestro cuerpo va a querer que segregue hormonas de la felicidad, que son la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, para poder contrarrestar este cortisol. ¿Y cómo se segregan estas hormonas de la felicidad? Con el deporte, con el arte, con la espiritualidad y con la tranquilidad que tiene salud. Tú cuando vas a un especialista sales con el 50% del problema resuelto porque te dio la tranquilidad que ya te estás atendiendo, ¿sí? Cuando tú haces deporte, segregas tal cantidad de serotonina que te puede contrarrestar el cortisol casi 8 horas. Imagínate. Cuando tú te conectas con tu artista interior, está comprobado que el arte hace segregar hormonas de la felicidad y te relaja y te tranquiliza y te conecta contigo. Y cuando practicas también la espiritualidad con tu fuente, con tu yo supremo, con tu deidad, en lo que tú quieras creer, te da paz, te da tranquilidad y te hace segregar serotonina, oxitocina y endorfinas que van a contrarrestar esa inflamación celular. Entonces, ¿quieres realmente vivir en equilibrio? Arte, deporte, espiritualidad, atender tu parte médica, tomar una buena alimentación y no deslindar la parte física de la parte emocional. Buenísimo, buenísimo. Oye, aquí podríamos estar horas, pero el límite de tiempo no nos permite. Y antes de que cerremos el capítulo de hoy, este episodio de Soy Impacto Real Podcast, yo sé que tú tienes varios eventos importantes que se aproximan. Cuéntanos de esos eventos que tú tienes. Claro que sí, John, muchísimas gracias. Pues el primer evento que viene es el 26 de septiembre en la ciudad de Puebla a las 8 de la noche, donde vamos a tener un proyecto 33.3 junto con otros 2 conferencistas, 2 colegas maravillosos que ya has tenido aquí en entrevista, Cristian Marquini y Juan Jerónimo González, con los cuales vamos a practicar cómo vivir en equilibrio, cómo vivir con integridad, la parte emocional, espiritual y racional de un ser humano en el cuerpo físico. Yo voy a representar la parte emocional. Y ese es el próximo evento que tenemos. También viene la segunda edición de mi libro, Que se enoja engorda, donde vamos a tener más capítulos, donde vamos a hablar acerca de un tema nuevo que le metí al libro, que es acerca de las recompensas ocultas, que ese es otro tema completamente aparte, que es cómo comprender por qué a veces nos ha convenido seguir inmersos en los conflictos, porque a veces no los queremos resolver. Sabiendo que tenemos la solución, no lo resolvemos, porque hay algo que le conviene a nuestra mente mantenernos ahí. Okay. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento de la segunda edición? Sí, el libro, la segunda edición va a ser el 17 de octubre, también en la ciudad de Puebla, en el Museo Barroco, un recinto maravilloso donde en un marco del arte de alimentarte, porque este es un museo cultural, van a presentar la edición del Que se enoja engorda para poder justificar que también el comer correctamente es un arte, ¿no? ¿Y quién hace arte? El que se conecta con su espiritualidad. Cuando tú te conectas con tu espiritualidad, eres capaz de expresarte por medio del arte para poder plasmar en el otro pues un impacto real, ¿no? Claro, claro, lo escucharon de Juan Manuel, ya saben. Próximamente, nueva segunda edición del Que se enoja engorda. Excelente, súper recomendado. Yo leí la primera edición. Y sigan a Juan, síganlo en redes. Siempre está compartiendo información de valor que nos va a ayudar a reconectar esa parte espiritual, con tu mente con tu cuerpo.
que es claro para que tengamos una vida de abundancia. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Soy Impacto Real, el podcast. Al contrario, querido John, muchas gracias a ti por tu tiempo y por compartirme con tu público. Te mando un abrazo muy grande y que sigas impactando la vida de muchas, muchas personas. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, este ha sido un episodio más de Soy Impacto Real, el podcast. Ya saben, suscríbanse para que no se pierdan las notificaciones de los próximos invitados especiales y que sean ustedes personas de impacto real.